El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegración nacional de Israel. Acertadamente, él fue el último profeta que Dios envió a predicar el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín. Dios, el Señor Adonai, repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon. Así que preparó las 12 tribus en dos, separó las 12 tribus en dos, enviando a las 10 tribus del norte en cautiverio en manos de los asirios. Luego Dios envió a Jeremías a Judá para darles la última advertencia antes de echarlos de la tierra, diezmando a la nación y enviándolos al cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Jeremías, un hombre fiel y temeroso de Dios, fue llamado a decirles a Israel que, por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparado para expulsarlos. De la tierra por parte de un rey pagano. Hoy veremos la perseverancia de Jeremías. No cabe duda que Jeremías, quien solo tenía unos 17 años cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo, y él les suplicó que escucharan. Jeremías es también conocido como el profeta llorón. ¿Sabe por qué? Porque creo que lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque, sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. Jeremías no encontró consuelo de parte de nadie. Escuche bien, Jeremías nunca encontró consuelo de parte de nadie. Dios, el Señor Adonai, le había prohibido casarse o tener hijos. Jeremías capítulo 16, versículo 2 indica ello. Y sus amigos le habían dado la espalda a Jeremías. Así que, además de tener la carga de saber el juicio venidero, también debió haberse sentido muy solo, como quizás se siente usted hoy en este día. Dios sabía, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés, niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves. Dice así en Jeremías capítulo 16, versículos 3 y 4. En medio de todo ello, Jeremías perseveraba, Jeremías permanecía, Jeremías no se rendía. Obviamente, el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creían en Dios ni tampoco tenían temor de él. Jeremías predicó durante 40 años. Y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilización de los corazones y las mentes del pueblo obstinado e idólatra. Sin embargo, Jeremías no cambió. Sin embargo, Jeremías siguió perseverando, siguió permaneciendo. Los otros profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros, al menos por un poco de tiempo, pero Jeremías no. Jeremías estaba hablando una pared de ladrillo, sin embargo sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos, que estaban trayendo convicción a cada persona que las escuchaba, aunque se negaron a prestar atención a la advertencia. Amado amigo y hermano, hoy en este día también déjeme decirles que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. El Señor Jesús vuelve por su iglesia, vuelve por segunda vez. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor en ese tiempo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Cuando Él venga, Jesucristo vuelve. Prepare su corazón, recíbelo en su corazón para que usted pueda verlo, para que usted pueda escuchar, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Seguirá usted el llamado de Dios? Jeremías predicó durante 40 años, perseverando, pero el pueblo perseveraba en su pecado y en su idolatría. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe, era falta de confianza, era falta de fe en ese Dios fiel, justo y verdadero, falta de fe, de confianza y fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que nos menospreciaran. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios.
La nación de Israel, escuche bien, la nación de Israel, al igual de que muchas naciones hoy en día, habían dejado de colocar a Dios en primer lugar. Es Dios en primer lugar en medio de nuestras vidas. ¿Está Dios en primer lugar en medio de esta nación? ¿Está Dios en primer lugar en medio de las naciones? ¿Y sabe qué? La nación de Israel había dejado de colocar a Dios en primer lugar y lo habían reemplazado con dioses falsos, aquellos que no los conocían, aquellos que no los hacían sentir culpables ni traían convicción de pecado. Escuche bien, Dios, el Señor Adonai, había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios, el Señor Adonai, había realizado milagros delante de ellos, muchos milagros. Dios, el Señor Adonai, había dividido las aguas del mar a favor de ellos. A pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios, regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte de la cultura y religión egipcia. Dios finalmente los entregó a su idolatría diciendo en Jeremías 44:25: así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. En ese tiempo, en ese momento, Jeremías se desanimó. Jeremías se hundió en una lodazal, donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están haciendo una diferencia y se está acabando el tiempo. Jeremías se hundió en un lodazal. Jeremías se desgastó emocionalmente, incluso hasta el punto de dudar de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 18. Aunque Dios no había terminado con él, tampoco Dios ha terminado con usted. Pero hay una hermosa promesa que aparece en el versículo 19. Miren, leamos Jeremías capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Por qué no cesa mi dolor?, dice Jeremías. ¿Por qué es incurable mi herida?, dice Jeremías. ¿Por qué se resiste a sanar?, dice Jeremías. ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor. Escucha bien. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Semejante mensaje que llegó a Jeremías. Yo creo que cada vez esa palabra de Dios, esa determinación de creer, de confiar, de absolutamente a la palabra de Dios en su vida, le dio la capacidad de seguir perseverando hasta los últimos segundos de su vida. Definitivamente, qué gran lección para cada uno de los creyentes hoy en este día. Recuerde, qué gran lección para cada creyente. Recuerde, cada vez que se siente solo, recuerde que cada vez que se siente inútil, desanimado, y cuando esté dudando de su fe, Dios le estaba diciendo a Jeremías: vuelve a mí y restauraré el gozo de tu salvación. Estas palabras son muy similares a las que escribió David cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé. Salmo capítulo 51, versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que ese espíritu noble sustente a cada una de nuestras vidas para seguir perseverando, para seguir permaneciendo, para no dar marcha atrás, pues usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Lo que podemos aprender en la vida de Jeremías es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios pueden experimentar el rechazo, pueden experimentar la depresión, pueden experimentar el desánimo en su caminar con el Señor. Sí, pero siempre permaneceremos y estaremos, porque es Dios que nos vuelve el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Hoy en día usted también dígale: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quizás usted no sea animada por su esposo. Quizás usted no sea animado por su esposa. Quizás usted no sea animado por sus hijos. Quizás usted no sea animado por sus padres. Quizás usted no sea animado por sus nietos o no sea animado por sus abuelos. Pero es Dios quien no lo deja. Es Dios que no lo abandona. Por eso Dios pone en nosotros para seguir permaneciendo, para seguir perseverando. Cuando usted levanta un clamor diciendo: oh Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, me sustente, me sustente. Qué difícil la tarea de Jeremías, ¿verdad? Qué difícil la tarea de Jeremías. Tenía que anunciarle a su propio pueblo de su destrucción.
El pecado en el corazón de Judá lo había cegado, alejándose de Dios. De igual forma, hoy en día, el pecado en el corazón de la humanidad rechaza al Señor. En primer lugar, tenemos que comprender que nuestro corazón es pecaminoso. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Escuche. Antes de pensar en el futuro debemos reconocer la maldad de nuestro corazón, ya que por lo general nuestras metas son narcisistas e idólatras, reflejando nuestros miedos y nuestros sentimientos de inferioridad. Jeremías nos recuerda que nuestro corazón es pecaminoso. En segundo lugar, tenemos que entender que nuestro corazón nos engaña. Más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Nuestra naturaleza siempre va a tender a ser egoísta, siempre va a tender a ser egoísta, egocéntrica, llevándonos por un camino pasional de soledad, dolor y pecado. Si nuestro corazón no está guiado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, terminaremos por engañarnos a nosotros mismos. Abra su corazón, ríndase al Señor hoy en este día. En tercer lugar, tenemos que poner a Dios como el objeto de nuestra confianza. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Somos seres finitos, recuerde. Somos seres imperfectos, recuerde. Somos seres cambiantes. Es por eso que nuestra confianza no debe estar puesta en nuestro corazón engañoso, sino que debe descansar en alguien externo a nosotros, en un ser perfecto, en un ser inmutable, en un ser santo, y Él es solamente Dios, el Señor Adonai. Por último, en cuarto lugar, tenemos que no basar nuestra esperanza en las circunstancias. Jeremías capítulo 17, versículo 8 dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Por qué? Porque no confiamos en las circunstancias, confiamos en el Señor. Escuche bien. El libro de Jeremías es una gran muestra clara de que nuestra esperanza no descansa en las circunstancias, sino ¿en qué? En la permanencia de Él en nosotros. ¿Por qué perseveró Jeremías? ¿Por qué permaneció Jeremías? Porque Dios permaneció en él, porque había recibido de parte de Dios ese llamado, y cuando Dios llama, Dios te prepara, Dios no te deja, Dios no ha acabado con cada uno de nosotros. Escuche bien. En medio de la desesperanza del libro, las profecías mesiánicas nos enseñan que Dios sigue estando en el control porque Él es el Dios soberano. La Biblia nunca dice que no van a existir problemas. La Biblia nunca dice que no van a existir sufrimientos o enfermedades. No, mi estimado hermano y amigo. Más bien la Biblia nos dice que en este mundo tendremos aflicción y aunque no somos de este mundo, vivimos en él. Escuche, nuestra esperanza no será determinada por las circunstancias, ni mucho menos por nuestras fuerzas, por la presencia, escuche, porque la presencia majestuosa de Dios en nosotros proveerá descanso y consuelo. Porque la presencia majestuosa de Dios Adonai, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, en nosotros proveerá descanso y consuelo en medio de la incertidumbre por el futuro. Descansaremos en el glorioso soberano, el creador del tiempo y del espacio, nuestro Señor Jesús. Y enfrentaremos, ¿sabe usted qué? Cada día, con una actitud diferente, con verdadero gozo, con verdadera alegría, con sabiduría que viene de lo alto. Porque mientras que usted y yo meditemos en la palabra de Dios noche y día, entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Disfrutaremos de la riqueza de su gracia. Ya sea que venga la tormenta, ya sea que venga la escasez, ya sea que venga el dolor, la enfermedad, nuestra confianza estará enraizada en el Dios del universo. Eche sus raíces, haga raíces profundas en la palabra de Dios. Su amor es tan sublime que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que todo el que tiene fe en Cristo sea bendecido con la vida eterna. Quiero hacerle una pregunta hoy en este día. ¿Quiere usted también perseverar como Jeremías? Entonces, ponga su fe, ponga su esperanza en la palabra del Señor y usted tendrá un corazón perseverante como lo que tuvo Jeremías. ¿No quiere tenerlo usted hoy en este día? Abra su corazón.